Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a conversar de un tema que nos está afectando muchísimo ya hace unos cuantos años, pero más parece ser este año. Estamos hablando del tema del cambio climático y de los recursos hídricos que tiene el país. Para esto vamos a conversar hoy día con don Diego Rivera, ingeniero civil, doctor en ingeniería agrícola. Tiene varios estudios e investigaciones en hidrología, relación agua-energía-agricultura, y también es profesor de la Universidad del Desarrollo, como lo decía en un comienzo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Buen día. Hola, buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien por acá y por allá? Bien, acá en Peñalolén con un poquito de frío en la mañana, pero todo bien. Sí, qué bien. Oye, conversemos del tema inmediatamente, porque, a ver, esto del cambio climático, nosotros lo vemos como sí, todos le echamos la culpa al cambio climático. No sé si es tan verdadero o no. ¿Qué pasa con nuestros recursos de agua? ¿Qué pasa con la lluvia? Eh, no hay otra forma, lo sé, pero no hay otra forma de mantener, de juntar, de acopiar el agua, porque la verdad es que el agua no se pierde, como me dijo una vez una persona, un ingeniero con el que conversamos sobre el tema, porque se va al mar y ahí a lo mejor en 400 años va a volver. Pero lo cierto es que nosotros nos estamos desertificando cada vez más hoy, no en 400 años más. Bueno, quizás cómo vamos a estar. Eh, ¿Tú me podrías contar más o menos qué podemos hacer? ¿Cuáles son los alcances hoy verdaderos de este cambio climático? Miriam, tomaste muchos temas que son súper interesantes. O sea, lo primero, el cambio climático, hay un elemento que tenemos que considerar antes que se llama el calentamiento global. Entonces, el calentamiento global corresponde a este aumento de la temperatura de la Tierra, y lo que sabemos hasta ahora es que el principal responsable de este calentamiento global es el hombre a través de la quema de combustibles fósiles. Eso se produce porque hay un efecto en la atmósfera que se llama el efecto invernadero, que es lo que nos ocurre, ¿no es cierto?, cuando dejamos el auto al sol en el verano, y es porque la energía del sol entra por el vidrio y cuando cruza el vidrio deja de ser una energía tan concentrada y se convierte en calor, pero después no puede salir. Esta condición de la atmósfera es una condición natural en la Tierra y eso es lo que permite que la Tierra tenga vida. Si nosotros no tuviéramos este efecto natural, tendríamos un planeta muy frío y muy seguramente no habría vida. El problema está en que los gases de efecto invernadero lo que han hecho es que este vidrio sea cada vez más grueso y cada vez estamos acumulando más y más calor. Y esa acumulación de calor, que no ocurre tampoco de manera uniforme en la Tierra, lo que hace es trastocar y cambiar todos los ciclos que ocurren de manera natural en la Tierra, principalmente el ciclo del agua. Entonces, por ahí hay una cosa. Lo otro es que los principales efectos que nosotros vemos ahora tienen que ver con los cambios en lo que se llaman los patrones de precipitación. O sea, cuánta agua cae y cuándo cae. Eso es un elemento importante. Ahora, nosotros estamos secos, pero en otro lado del mundo hay gente que está sufriendo tremendas inundaciones. Y eso es porque este es un dato que uno no siempre lo escucha, pero nosotros en este momento la cantidad de agua que hay en la Tierra es exactamente la misma cantidad de agua que había en la época de los dinosaurios. Lo que ha cambiado es dónde está, qué tan fácil es tomarla y también la calidad de esta agua. En la zona central de Chile, donde estamos en Santiago, por ejemplo, naturalmente de lo que llueve principalmente llueve en invierno y principalmente llueve en forma de nieve. Y durante el invierno nosotros ocupamos poca agua, ¿no es cierto? Porque regamos poco el pasto, porque hay menos agricultura, y la necesitamos durante el verano, que es cuando no llueve. Entonces, lo que nos dice el sentido común es bien simple. Si necesitamos agua en el verano, pero cae en el invierno, tenemos que almacenarla de alguna manera. Lo que ha pasado es que la naturaleza es bien sabia y en ese sentido hay dos formas de almacenar, la nieve y las aguas subterráneas. Y lo que ha hecho el hombre es aumentar ese almacenamiento a través del embalse el yeso y otro tipo de embalses que nos permiten capturar esa agua y utilizarla cuando queramos. Entonces, el cambio climático lo que está haciendo es
en el caso de Chile, van a cambiar estos patrones. Se espera que llueva menos dentro de la zona central y sur, eso significa que vamos a tener menos agua disponible. Y además de eso estamos en una condición altísima de sequía con 60% de déficit, o sea, eso significa que si antes tenían que llover 100 a esta fecha, ahora solamente han llovido 40. Por lo tanto, yo creo que estamos en uno de los puntos de inflexión donde necesitamos hacer cosas. Lamentablemente, lo que podamos hacer ahora para ahora ya depende principalmente de nosotros. No hay mucha opción de infraestructura porque no podemos manejar el clima. Entonces, hay mucha responsabilidad individual en esta emergencia global que es el cambio climático. Oye, y en esta, qué buena explicación me diste con esta cosa del vidrio y de que el vidrio se ha ido engrosando cada vez más. Creo que me queda clarísimo de qué se trata el efecto invernadero. Ahora, tú me dices, yo siempre he preguntado lo mismo, tú dices que las reservas de agua son básicamente o la nieve o las napas subterráneas, pero todas esas sea la nieve que se derrite o las napas subterráneas que van a ir obviamente en forma natural yéndose hacia el mar, no las podemos atajar, no las atajamos, salvo en los pocos embalses que tenemos. ¿Sería una solución buscar más embalses, como lo han hecho en otros países donde se han ido desertificando o por lo menos secando cada vez más? Hay, hay dos puntos súper importantes, Miriam. Hay un concepto que se llama, son dos conceptos, uno que se llama escasez y otro que se llama uso racional. El concepto de escasez es cuánto hay disponible respecto de cuánto yo ocupo. Entonces, puede ser de que tengamos mucha agua corriendo por los ríos, pero si yo ocupo también mucha agua, siempre va a ser escasa. Y por el otro lado, el uso racional implica que yo use principalmente lo que necesito y nada más que eso. O sea, que sea súper consciente de cuánta agua yo necesito. No necesito lavar el auto todos los fines de semana. O no necesito regar el pasto todos los días 40 minutos. Porque eso no es uso racional y eso además aumenta la escasez. Entonces, el panorama más que complicado yo diría que estamos en un nudo súper complejo porque alguien va a ganar y alguien va a perder y nos tenemos que poner de acuerdo en cómo esas responsabilidades las vamos a repartir y me explico con el siguiente ejemplo. Nosotros no podemos hacer llover más. Entonces, si seguimos haciendo las cosas tal y como las venimos haciendo, siempre vamos a estar cortos de agua. Por ejemplo, con los jardines. Los jardines son uno de los principales usuarios del agua dentro de la cuenca del Maipo. ¿Qué significa eso? Quizás deberíamos, comillas, sacrificar un pasto verde todo el año por permitir que el pasto siga un proceso relativamente natural. No hay que regarlo todos los días, por ejemplo. Entonces, si no podemos hacer llover más, lo que nos queda es ocupar menos agua. Eso es, creo yo, lo primero que deberíamos intentar. Ocupar menos agua y, en mi opinión, y lo dice también la experiencia internacional, porque después mientras más agua yo deje disponible al ambiente, el ambiente, incluso en el corto plazo, va a ser capaz de devolverme esa agua que le estoy entregando de alguna manera. O sea, por ejemplo, si el agua que voy a ocupar en mi jardín yo lo ocupase de manera correcta y racional y dejara, por ejemplo, áreas verdes cerca de mi casa, voy a ocupar después menos energía en enfriar la casa si es que, por ejemplo, tengo aire acondicionado. Hay otras medidas también que yo puedo utilizar. No necesito andar, eso de repente uno lo ve, ¿no es cierto? De repente uno va a una oficina, o antes cuando podíamos ir a una oficina, y uno en pleno enero veía a las personas que atienden ahí con chaleco adentro de la oficina, ¿no es cierto? En pleno enero. Eso está gastando agua, y mucha, a través del uso de la energía. Entonces, yo creo que lo primero es que este es un esfuerzo de todos por consumir menos agua, por no preocuparse que esa agua que estoy dejando de ocupar la ocupe otro, sino que dejársela al ambiente. Y después, en segunda línea,
yo optaría principalmente por pequeños embalses que estén ubicados al pie de la cordillera y que me permitan distribuir el agua porque ahí ocupo la energía de la tierra, ¿verdad? De la gravedad en poder distribuir esa agua, porque también eso, sí, eso implica que voy a ocupar menos energía. Entonces, los embalses yo creo que en algún momento van a ser más que necesarios, no son la mejor política pública, no son la mejor opción de infraestructura, pero es necesaria. Entonces, vamos a tener que buscar la manera de hacer esto de la mejor forma posible. El problema está en que si tú necesitas agua y yo necesito agua, yo voy al río y saco agua, y tú vas al río y sacas agua. ¿Y no sería mejor que nos turnáramos y que un día vas tú, un día voy yo? O que tengamos una única tubería y desde ahí nos repartimos y nos repartamos, y si hay poca nos repartimos los dos pocos, y si hay mucho quedamos todos felices. Entonces eso implica cooperación, y la cooperación es algo en lo cual creo yo recién estamos empezando a avanzar. Oye, respecto de eso mismo que tú dices, a ver, cuando uno riega el pasto o está lavando el auto, como dices tú, hay mucha gente, de repente hay alguien que te dice, oiga, pero ¿cómo está malgastando? Y la gente, la respuesta es, ¿la paga usted? El agua en Chile es muy barata, el agua potable me refiero, es muy barata. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto se transforme en un tema educativo? Porque hay que educar desde los más chiquititos. Y segunda pregunta, ¿por qué en Chile entonces, por ejemplo, no se hace algún tipo de subsidio, de proyecto en el que la gente que quiera ahorrar agua o que quiera reciclar el agua sea una fórmula para bajar el consumo? Por ejemplo, lavo las verduras con el agua corriente en mi lavaplato, el agua se va. Y esa agua yo podría utilizarla, por ejemplo, en regar. Esas son experiencias súper interesantes. Lo primero en términos de tarifa, claro, en Chile el agua es barata. ¿Cuál es la experiencia en otros países donde el cálculo es bien simple? Nosotros necesitamos alrededor de 200 litros cada uno de nosotros por día. Entonces, si hay 4 personas, entonces son aproximadamente 1 metro cúbico, esos son 30 metros cúbicos son 30 metros cúbicos al mes. Entonces, en algunos casos la experiencia es, esos primeros 30 metros cúbicos son gratis para ti, porque lo que estás haciendo es cubrir tus necesidades básicas. Pero sobre esos 30 metros cúbicos es precio de oro. Perfecto. Entonces, ahí hay una forma en cómo tú puedes tarificar de decir, yo le entrego su agua de manera gratuita para que usted viva, pero si se pasa de la racionalidad, pague, y pague mucho. Eh, en el caso de los subsidios, en Chile también el agua está subsidiada, es una política pública súper interesante en términos de acceso al agua potable, pero quizás nos falta un poquito variar estos límites, ¿no es cierto? Y colocar un incentivo en el ahorro. Ahora, dentro de la casa hay muchas cosas que uno puede hacer en Instagram o en Facebook o en TikTok, que mi hijo siempre aparecen, ¿no es cierto? Siempre hay un invento chino de alguien que tiene conectado, ponte tú el lavaplato al estanque, al estanque del baño. Entonces, hay muchas cosas que uno puede hacer. Yo creo que en lo personal, cuando uno piensa, bueno, el agua que yo ahorro o lo que yo hago en realidad no es mucho, y como no es mucho frente a los 7 millones de personas que viven acá, no me hago problema y mejor no lo hago, ahí estamos mal, po. O sea, porque los efectos reales de esto se van a ver cuando todos nos pongamos de acuerdo en hacer esto, en generar acciones de ahorro. Yo vengo del sur, de muy al sur. Eh, entonces, ahí es muy común que la señora que tiene agua desde un pozo haga lo que tú dices. El agua del lado del plato se va directamente a una lagunita donde hay patos, por ejemplo. Entonces, creo yo, y esto es una opinión muy personal, creo yo que estas cosas como de reciclaje pareciera que tienen dos cosas: o son muy hippie o son algo de falta de sofisticación, ¿te fijas? Y yo creo que es todo lo contrario, es puro sentido común. Ocupar el agua para regar las plantitas, o sea, cada litrito que uno va ahorrando, de verdad en algún momento podría tener un efecto importante.
¿Por qué no se subsidian o se incentivan? No lo sé. No lo sé. No veo que hayan malas intenciones en que no se haga, sino que yo creo que todavía, porque todavía es más caro, ponte tú, cambiar una llave eficiente en tu casa, es mucho más caro que comprar una llave normal. Bueno, Entonces, ahí tienes toda la razón, pero a lo mejor podría ser una política pública que se empezara a incorporar en las nuevas viviendas, por ejemplo, exactamente. o en las viviendas sociales que se hacen, que se van a empezar a hacer. Porque claro, si tú me dices, mira, conecta tu lavaplato al estanque del baño, chuata, tengo que hacer una tremenda instalación, romper el piso, no sé, hacer un montón de cosas para llegar a eso. Pero con las nuevas viviendas podría ser una política que se incluyera, digamos, en las nuevas, en la edificación nueva, ¿no? A mí me gusta ser lo más propositivo posible con estas cosas y optimista también. Entonces, ojalá alguien que esté tomando, que tome decisiones me esté escuchando y si necesita que conversemos, conversamos. Pero, por ejemplo, ya tenemos casos exitosos de estos cambios de eficiencia. Eh, yo creo, tú eres muy joven para acordarte, pero ¿te acuerdas que hasta hace 20 años atrás todavía usábamos las ampolletas incandescentes? Sí, pues, obvio, Y claro. esas ampolletas están prohibidas, ¿no es cierto? Ya no se pueden vender en Chile. Pero antes eran muy, muy caras, pero lo que se hizo fue un plan de subsidio de tal manera que todos fuéramos cambiando desde la ampolleta incandescente a las ampolletas de bajo consumo. Y listo, se pudo. Ahora, en términos ya más técnicos de política pública, quizás el problema está en que cuando yo le pido a una constructora que haga casas sociales, siempre le estoy pidiendo el mínimo costo, Sí. pero quizás lo que deberíamos pedirles es el mínimo de gasto energético. No importa que sea un poquito más cara, porque a veces no es mucho el valor extra, pero que sea un poquitito más cara, pero que sea más eficiente en cómo vivimos. Entonces, así es como este tipo de opciones podrían hacer un mejor uso de los recursos dentro de la casa. Bueno, es la fórmula por ejemplo, con el tema del agua, con el tema incluso de la energía, ¿no? De la energía solar, que debería estar ya siendo incorporada en las nuevas edificaciones, de tal manera de poder hacer más eficiente y de que cada uno, a lo mejor, no sé si aporte a la comunidad, pero al menos nos saque de lo que es común, ¿no? Y sea capaz de producir su propia energía. Pero, a ver, salgámonos un poquito de eso y vamos a una... A mí me llamó mucho la atención una investigación que hiciste sobre la relación agua, energía y agricultura. Eh, yo he visto en algunos documentales extranjeros que ya se están usando una serie de tecnología para saber cuál es la humedad del suelo, cómo, qué debería plantarse, etcétera, y que se ha ido automatizando cada vez más. En Chile, ¿cómo estamos con eso? Hay dos cosas. Lo primero es que, para responder directamente lo pregunto, yo creo que estamos bien, bastante bien. Lo que pasa, lo que pasa es que uno tiende a percibir la agricultura como una actividad productiva de muy baja sofisticación. Entonces casi todos pensábamos o pensamos eh, que el agricultor lo que hace es meter la papa en la tierra y después esperar que salga. Eso no es así. Hay mucho arte y mucha ciencia detrás. Se hace muy, muy buena ciencia, especialmente en regiones en temas de agricultura. Y vamos bastante bien encaminados en términos del uso de esas tecnologías para hacer un buen uso del agua. Eh, con la agricultura pasan dos cosas. Uno, es que nosotros necesitamos una cierta cantidad de agua para producir algo. O sea, ese, comillas, es un problema que tenemos desde el punto de vista de la producción de alimentos, y es que hay un cierto nivel donde tú, si le colocas menos agua al cultivo, vas a producir menos. Y hay otro nivel donde si tú le colocas mucha más agua, vas a producir lo mismo. Y ese es un problema que no es menor. Entonces, si nosotros queremos alimentar a todo Chile, hay una cierta cantidad de agua que necesitamos sí o sí. ¿Qué es lo que hace la automatización? Busca que ese nivel óptimo que hay que colocarle de agua a los cultivos
sea lo más cercano a lo que de verdad estamos haciendo en el campo, porque ahí es donde se producen, porque esa agua que ya no estoy ocupando, o la puedo ocupar en otros cultivos, o también la puedo ocupar en otro cultivo que sea menos rentable, pero que me permita tener vaquitas, por ejemplo, pero también es agua que yo puedo o vender o entregarle al ecosistema y permitir que el ecosistema esté mucho mejor. Entonces, yo creo que en Chile vamos bastante bien en términos de automatización, y este link que tú dices es muy importante porque a uno siempre escucha, ¿no? Tenemos que llegar a todo riego por goteo, ¿no es cierto? Pero el riego por goteo es caro de operar, porque tú necesitas mucha energía. Y entonces para producir el alimento, tú necesitas esa agua, esa energía, y eso es complicado, porque son mayores costos. Entonces, nosotros alcanzamos a ver con otros colegas alguna investigación donde uno podía usar métodos tradicionales de riego, que es el canal en la tierra y una pala, y podías llegar a de que 100 litros que colocabas, 80 los ocupaba la planta. Entonces, y no estás gastando energía. Oye, y respecto de eso, a ver, tú dices que hemos ido avanzando, que hay mucha gente que ya está incorporando, digamos, se está profesionalizando en buenas cuentas en el campo, pero también hay algunos lugares en que sabemos de siempre que son tierras, por ejemplo, de secano. En esas tierras se produce un tipo de cultivo. Yo no puedo poner alfalfa, por ejemplo, en tierra de secano, porque sé que voy a necesitar muchísima, muchísima agua para poder producirla y por lo tanto me va a salir carísimo, ¿no? Y a lo Sí. mejor incluso hasta se me va a echar a perder la plantación, ¿no? Eh, en eso falta un poco de educación en el campo ya está entendiendo que, por ejemplo, hay cultivos que necesitan más agua, por ejemplo, falta en la zona típica que estamos alegando todo el tiempo que las aguas, etcétera. Esas paltas a lo mejor deberían irse a producir a otro lado y no estar ahí. Yo voy al ¿Es, revés. es verdad o no? O sea, sí, yo creo que los agricultores, bueno, yo vengo de una familia de agricultores, entonces para mí los agricultores son lo máximo. Y yo creo que los agricultores sido, han ido siempre 3 o 4 pasos más adelante que nosotros los científicos, siempre. Yo creo que no es al revés. O sea, nosotros como científicos siempre hemos ido hacia atrás de las medidas de adaptación. Y ahí te quiero dar 3 ejemplos súper claros a propósito de la alfalfa. Hay en el Valle de las Cabras, que es cerca de San José de la Mariquina, las Cabras, Maipo, o sea, perdón, Peumo, San Vicente de Tahuatahua, hay una persona que se dedicaba a las naranjas. Entonces se dio cuenta que durante junio, julio y agosto estaba ocupando harto poca agua porque los naranjos necesitan poca agua en ese tiempo. Entonces él dijo, bueno, ¿y si ocupo 2 o 3 hectáreas con alfalfa? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Él ocupaba esa agua del invierno que venía en el canal, cultivaba alfalfa durante el invierno, no una gran producción, pero era una producción suficiente para amortizar los costos financieros de la compra de fertilizantes, por ejemplo, para la próxima temporada. Eso tiene un nombre súper pituco, se llama water banking. O sea, que yo estoy usando el agua como moneda de cambio para mantener mis condiciones financieras. Eso es una cosa. Segundo, por allá por el año 80, un caballero que dijo, existe algo que se llama equilibrio ecohidrológico. Entonces, si yo estoy parado acá y miro hacia el cerro, y fíjense que es cosa de mirar a la cordillera de los Andes nomás, y usted se da cuenta que la que da el sol tiene menos árboles que la que le da sombra, porque la naturaleza es más viva que todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, los árboles que están al lado del sol son el número de árboles que la naturaleza considera es el óptimo para ocupar la energía que está entrando. Y por el lado de la sombra hay más porque ocupa menos agua. Entonces, si yo veo que naturalmente en una condición de secano, la naturaleza va a ser capaz de, no sé, sostener 4 o 5 árboles por hectárea y le enchufo 50, ¿quién está mal? ¿La naturaleza o el que puso más árboles de lo que se podían sostener? Y lo tercero es que en términos de agua, nosotros en general tenemos agua que corre y creo yo que tenemos esta falsa seguridad de que porque vemos el agua correr,
la tenemos disponible, pues, no es así. Entonces, vamos a volver siempre a lo mismo, cooperación, tiene que ver también con la forma en cómo producimos, porque si tengo mucha agua y tengo suelo barato y puedo enchufar palta y plantar palta ahí, lo que me conviene es sacar la mayor cantidad de paltas naranja o lo que sea en el menor tiempo posible, después me mando a cambiar, ¿cierto? Y eso nadie lo culpa, hasta se premia en algunos casos. Entonces, tiene que ver mucho con planificación, pero hay que mirar nomás. Hay que solamente mirar y uno se da cuenta de cuándo hay más agua o no. Y el último ejemplo, Miriam, que te quería dar es que hace poco una persona dijo en Instagram eh, lo maravilloso que eran los vinos del sur de Chile, los vinos de Chillán, Bulnes, para los que conocen de esos lados, son estos vinos blancos dulces, vino de misa se le llama, ¿no es cierto? Venían en unas garrafitas de unas garrafitas amarillas de 2,5 litros. Vino asoleado se le llama también, y es vino que crece en condición de secanosa, solamente ocupan el agua de lluvia para que crezca. Entonces, esta persona dice que importante era lo que hacían estos agricultores porque se habían adaptado al cambio climático y habían empezado a producir vino sin agua. Eso se viene haciendo desde que los españoles llegaron a Chile. Entonces, Exactamente, esas eran tierras precisamente de para eso, plantaciones de vides, claro, entonces, sí. entonces ya están como redescubriendo estas prácticas. Yo tengo conocidos por ese lado que lo que hacen es que suplementan un poquitito de agua de la lluvia y con eso aumentan su producción y generan vinos de súper buena calidad, todo lo que se quiera. Entonces, el secano, yo creo que le hemos dado siempre la espalda al secano, en circunstancias de que podrían ser, especialmente los valles de los ríos, zonas altamente productivas con menor cantidad de agua. Perfecto. Oiga, que no se nos vaya el tiempo, que no hablemos sobre este proyecto que en alguna vez se habló de traer agua desde los ríos del sur hacia más al norte. ¿Tú lo crees viable? ¿Eso es algo que realmente a lo que podamos llegar para poder paliar un poquito el tema de acá de la zona central? Yo creo que en condiciones de emergencia, ninguna opción se tiene que eliminar de nuestra lista, pero en términos de priorización, cualquier proyecto que tenga que ver con traer agua desde el sur hacia Santiago o hacia más al norte de Santiago, yo lo pondría, pero en la letra Z de mi lista, muy abajo. O sea, creo que antes de embarcarnos en una inversión de ese estilo, hay muchas otras cosas que podríamos hacer antes. Eh, en términos de uso eficiente del agua, esto tiene que ver, por ejemplo, claro, vamos a llevar agua al norte, pero vamos a poder cultivar cultivos que de verdad sean productivos en esa zona. Yo recuerdo que un colega una vez lo decía, un poco como caricatura, entonces él decía, ¿qué sacamos con llevar agua al norte y regar tomate extendido? O sea, no es cierto, a todos nos dice el sentido común de que no tiene mucho sentido. Entonces, no descartaría algo de ese estilo, pero es algo que estaría pero muy, muy abajo en mi lista de prioridades. Perfecto. Oiga, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo, pero Chata, no hablamos nada del tema del clima. ¿Qué está pasando? ¿Tú tienes algún tipo no sé, de bola mágica que nos puedas decir más o menos en qué estamos con este tema del anticiclón del Pacífico que parece que no nos quiere para nada y no deja entrar los frentes donde vienen posibles aguas, ¿no? Estamos que viene el agua, pero después llega y apenas No llega. 3 gotas, y no llega o 3 gotas. O ¿Qué, sea, qué el me puedes? anticiclón del Pacífico está ahí estacionado hace harto rato. Se cruzan, creo yo, tres cosas. Yo no soy experto en climatología, soy un usuario Ujú. del clima, pero tengo la suerte de tener amigos que son climatólogos muy famosos en Chile. Yo creo que hay tres cosas. Primero, estamos en una condición de sequía que no habíamos visto en nuestra historia, que pareciera que antes había pasado, pero que no habíamos visto en nuestra historia.
11 años de sequía era algo que no habíamos visto. La sequía del 60, algo en el 97, quizás tampoco tú te vas a acordar, ¿no es cierto? Pero el 97 nos restringieron el agua y la Oye, si energía, nos cortaban. yo no soy nada tan jovencita, el problema, la Sí. gracia que tengo es la luz que me ilumina y que me borra las arrugas. No, yo tampoco estoy tan joven, así que de eso me acuerdo, que nos cortaban la luz por ahí por el año 97. Sí, pues, Entonces, sí. hemos pasado por estos periodos así extensos, no. Hemos mejorado nuestra infraestructura también. Y lo otro es que pareciera ser de que esta sequía es una condición que ocurrió de manera natural. Eh, yo creo que está más exacerbado porque demandamos mucha agua más que por cualquier otra cosa. Los pronósticos dicen que es lo segundo, los pronósticos dicen que eh, aun cuando podríamos entrar a un año neutral o incluso podría llegar una niña, pero que vamos a tener precipitaciones bajo lo normal todavía, o sea, nos vamos a mantener en déficit importante. Y lo tercero eh, es que esto que nos decían durante mucho tiempo de que niño mucha lluvia, niña poca lluvia, neutro cualquier cosa, pareciera ser de que esa relación o esa conexión del Pacífico tropical con lo que sucede en la zona central de Chile es cada vez más débil. Entonces, no sabemos si esa conexión se va a volver a fortalecer ni cuándo. Pero cada vez el niño y la niña parecieran ser menores, son menos útiles en la predicción que antes. Son menos culpables, además parece ser de lo que nos pasa, ¿no? Porque Sí. de repente tenemos el año que es de la niña y no pasa nada, tenemos el año que es del niño y tampoco pasa nada. O sea, en O sea, realidad, un par de años atrás tuvimos un evento El Niño que de hecho se le cambió nombre, se llamó El Niño Godzilla, que fue exacto, uno de los niños más intensos que se ha tenido registro. Y en Chile seguimos en sequía. exacto. Oiga, Pero eso es algo que ha pasado mucho, ¿ah? dentro de las proposiciones, de las acciones concretas que tú propones para avanzar en este manejo sustentable del recurso, tú decías delante que podría ser, por ejemplo, hacer algunos embalses a la ahí inmediatamente salido de la cordillera, cosa que por gravedad, digamos, vaya corriendo. ¿Tú crees también en el proceso de la desalinización del agua? Que ya tengo entendido que hay en algunas partes en que ya se está haciendo. ¿Podría ser una posibilidad de usar el agüita del mar? Es una posibilidad, pero digamos que está mucho más arriba en mi lista de prioridades. Yo creo que hay otras formas en las que podemos hacer A mejor ver, uso. dime por ejemplo así dos o tres. Tres. Uno, yo creo que esa agua que viene desde la cordillera, fíjate que hay poco agricultor que tiene lo que se llama almacenamiento intrapredial, porque es caro. Pero hay en algunos casos, si uno va un poquito más al sur, de nuevo por ahí por el Valle de Peumo, desde la época incluso de la reforma agraria, donde 3 o 4 dueños de predio se juntaban, hacían un tranque que les permitía almacenar agua por 3 o 4 días y después ellos iban administrando. Entonces, así no tenían que estar a las 3 de la mañana cuando les soltaban el agua regando. Entonces, ahí hay una opción para mejorar el agua. Lo segundo todavía sigue siendo contraproducente que veamos a una persona que él no tiene la culpa, ¿no es cierto? Pero en un camión aljibe con así una manguera regando pasto a las 12 del día, tirando agua diestra y siniestra nomás en el pasto. Y lo que es peor, agua potable. Entonces, Y aunque hay, no lo fuera, aunque no fuera agua potable, igual esa agua se podría potabilizar en algún minuto y en algún ser, minuto, entonces quizás podríamos usar agua residual tratada. Gran parte del agua que nosotros estamos tirando en los ríos ya va tratada. Yo en lo personal le tengo más confianza al agua que sale de una planta de tratamiento al agua del río. Si tú ya, me tiras una apuesta, yo preferiría tomar agua recién saliendo de la planta de la Farfana y no tomar agua de un río cualquiera, de un río que corre. que no sé de dónde viene. Eh, entonces, ahí hay varias opciones. ¿Y Ujú. por qué la desalinización todavía podría tener algunos efectos? Em, bueno, a pequeña escala todavía no pasa nada. En Chile hay alrededor de 20 plantas de desaladoras que se utilizan principalmente en la industria. Y es que porque si yo quiero ocupar esa agua en riego o quiero ocupar esa agua para bebida humana,
el agua que sale de una planta desalinizadora es tan pura que yo tengo que meterle sales minerales de nuevo, y Claro, eso la hace más cara. claro. Eh, Sí, sí, alguna persona que nos escucha quizá alguna vez trató de tomar agua súper destilada, esa que le echan a las baterías, y eso lo que menos hace es calmar la sed. Nada, porque no tiene ningún electrolito. claro. Entonces, de nuevo, yo creo que en términos de uso industrial es lo mejor que hay que hacer. Hay mineras en el norte que usan agua de mar directamente en el proceso, o sea, ni siquiera desalinizan. Pero de nuevo, yo creo que antes de empezar a correr necesitamos primero gatear un ratito y ese gateo significa mejorar las prácticas que tenemos actualmente. Quería darte solamente un ejemplo. Yo tengo dos niños, deben haber pasado por ahí, una dama Sí, lo enojado que hemos quería visto. Le cambiarse. mandamos Sí, saluditos. muchas gracias. Y una chiquitita. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El tema del lavado de dientes, el agua corriendo. Entonces yo coloqué las llaves de Ah, mol, esas que uno le pega y que salen por 10 segundos. ya, Fin del problema. bueno, claro, exacto. Oiga, bueno, muchas gracias. Yo te he tratado como de despedir muchas veces, pero si siempre se me viene alguna idea de nuevo y te quiero Pero preguntar. lo dejamos para otro eh, día, po. Pero por supuesto, porque nos quedó el tema, por ejemplo, en el norte, ¿qué pasa con los atrapanieblas? Que es una buena también fórmula de darle agua a, por ejemplo, pueblos enteros, ¿no? Me acuerdo en este minuto del caso de Chungungo, que obtuvo agua vía los atrapanieblas. La comunidad bueno, con una investigación de una universidad también, se preocupó de hacer este proyecto y se autoabastecen ahora, cuando antes todo era comprado vía el camión aljibe. Sí. Así que No, bueno, ahí harto. ahí hay harto tema para aprovechar la neblina, esa es de todas maneras, está ahí todos los días. Muchas gracias, don Diego Rivera, por haber estado hoy día con nosotros. Le mandamos saluditos a sus hijos que en realidad pasaron por ahí varias veces. No, Muchas, muchas gracias, Miriam. Oye, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Don Diego Rivera, él es ingeniero civil, doctor en ingeniería agrícola y profesor de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Y también a ustedes, señoras y señores, nos volvemos a ver en otro programa más de En Tiempos de Coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.